presenta la columna DTI de En Perspectiva, Profuturo, el programa de innovación educativa de Fundación Telefónica Movistar. Y Lenovo, para cada necesidad, elegí lo mejor en tecnología. 12.000 hectáreas dedicadas a paneles solares. A eso le dio autorización ambiental el gobierno de Australia a fines de agosto, un plan que supondría el recinto de energía solar más grande del mundo. Con una inversión de 19.000 millones de dólares, se instalaría a 800 kilómetros de la pequeña ciudad de Darwin, en el despoblado norte australiano. Eventualmente contará con un cable submarino de 4.300 kilómetros para venderle también electricidad a Singapur. La central tendrá una capacidad instalada de 4 gigavatios por hora destinados al uso doméstico y otros 2 para su venta a Singapur, con lo que podría abastecer a 3 millones de hogares. Según la ministra de Medio Ambiente australiana, la planta alzará a Australia como líder mundial en energía verde. Australia es actualmente uno de los principales exportadores de gas y carbón. En 2022, las energías renovables generaron un 32% de la electricidad del país, lejos del 47% del carbón, según los últimos datos del gobierno. Históricamente, el país oceánico ha sido uno de los peores emisores per cápita de gases de efecto invernadero. Esta noticia sucede lejos de Uruguay, pero sirve de disparador para hablar de la energía solar. Recordemos que UTE licitó este año la construcción de 2 plantas fotovoltaicas en Cerro Largo y San José, que comenzarían a funcionar hacia 2027. Y por eso, en nuestro espacio de disrupción, tecnología e innovación, vamos a meternos en el tema. ¿Qué potencial tiene la energía solar? Para eso estamos ahora en diálogo con el ingeniero Fernando Schaich, quien es fundador de SEG Ingeniería. Fernando, ¿qué tal? Buen día. Buen día a ustedes y buen día para toda la audiencia. Te propongo hacer como un cierrecito a esto que venía diciendo yo de Australia, ¿no? Para terminar de entender la dimensión de lo que estamos hablando. 12.000 hectáreas de paneles solares. Yo ayer te decía, hablando por teléfono, a mí a veces cuando me hablan en hectáreas me cuesta dimensionar, pero podríamos decir que verdaderamente es mucho, ¿no? 12.000 hectáreas de paneles solares. Es muchísimo. Hay que aclarar que esto es una inversión que está planificada. Todavía es una inversión en papel, es decir, que lo que tuvo es un hito muy importante, que es la aprobación ambiental del gobierno australiano. Sí. Pero la decisión final de inversión se espera que va a ser para dentro de 2 o 3 años todavía. O sea que todavía pueden pasar cosas, pero sin duda que es un caso bastante impresionante, ¿no? 12.000 hectáreas es, para que tengan una idea, es básicamente 8 veces, no sé, algún parque eólico de 100 megavatios que hay en Uruguay. Como todo eso tapizado de paneles fotovoltaicos, ¿no? Y la planta produciría 6 gigavatios de energía, que eso también es mucho, ¿no? La potencia instalada son 6 gigavatios. Eso quiere decir que lo que está instalado en el suelo son 6 gigavatios. La cantidad de energía depende obviamente de la radiación solar, en el caso de la solar, y obviamente es máxima al mediodía, ¿no? Y va bajando, es una campana así, los días soleados, y si hay nubes cambia. Pero sí, si esa planta fuera trabajar a las 24 horas constante, bueno, generaría 6 gigavatios por cada hora. Ok, bien hecha la aclaración. En cualquier caso, 6 gigavatios es muchísimo también. Es muchísimo. Para que tengan una idea, Uruguay tiene instalado 0,3 gigavatios, sí, por ahí redondeando, ¿no? ¿De energía solar? De energía solar, sí, estamos hablando de solar. Los parques solares que hay en Uruguay, ¿qué tamaño tienen como para comparar con este monstruo? El parque más grande que hay instalado en Uruguay tiene 57 megavatios peak, o sea, bastante veces menos. Entonces, gigavatios es un orden de magnitud 1000 más. Claro. Y es el parque La Cantera, que está en Salto. Perdón, el Naranjal, que está en Salto. Y ya les digo, es un parque, es el mayor del Uruguay. Pero bueno, hay otros ejemplos, no en Uruguay, pero fuera, acá en la región, en Chile, en Brasil, de parques ya de cientos de megas, o sea, 100 megas, 0,1 giga, ¿no? Hablando de energía solar en Uruguay, nosotros estamos acostumbrados a la hidráulica, ¿no? O sea, las represas, a la eólica, o sea, los molinos, no tanto a la solar. Hay países donde sí es importante, ¿no? Mencionabas a Chile recién. Sí, en el norte de Chile, tiene una de las radiaciones solares mejores del planeta. Australia es uno de los buenos lugares también.
Hay muchos esos lugares así, desérticos, ¿verdad? Porque Australia esa parte es un desierto gigante. Exacto. Y Chile tiene el desierto de Atacama al norte también. Exacto. Hay 2 o 3 cosas que ayudan mucho a la solar. Obviamente uno es la radiación, es decir, lugares donde hay mucha radiación. Otra es la temperatura. Los paneles fotovoltaicos, cuanto más frío es el lugar, mejor funciona. O sea, más energía por cada unidad que reciben del sol generan. Y en eso también es muy bueno digamos, el desierto de Atacama, porque tiene una temperatura bastante baja para los lugares desérticos, ¿no? O sea, es un poco contradictorio lo que está diciendo. Tiene que darle mucho sol, pero no hacer tanto calor. Exacto. Ustedes vieron que pasa eso, en los lugares desérticos las diferencias de temperaturas sí, son muy grandes. Son drásticas, ¿no? Porque todo es radiación, justamente. No hay... es como cuando uno se para enfrente de una estufa de leña. Si uno está enfrente de una estufa de leña, que es básicamente radiación lo que recibe, está calentito, pero si alguien se para adelante, te lo tapa. Enseguida se enfría, siente el frío. Eso es porque es pura radiación, no está, digamos, generando energía térmica, o por lo menos uno no la recibe en otros sistemas como convección o conducción, se va todo por la chimenea. Queda mucho por explotar del potencial de la energía solar. Creo que en otra época se hablaba más y fue quedando un poco de lado con los molinos, ¿no? Bueno, ahí hay que ver en cada país, ¿no? Hay lugares, por ejemplo, Chile claramente arrancó primero con la solar, muy fuerte, hace unos cuantos años, y luego, pero por otras razones, no por la radiación, sino por razones de conexión a la red, es decir, que la red tuvo sus limitaciones, y el consumo de Chile es un país que geográficamente es complicado porque es muy alargado y finito, y toda la energía solar se genera en el norte, pero los consumos están en el sur. Entonces, eso de alguna manera, digamos, atacó a la solar, o la limitó un poco, entonces ahora sí se está instalando eólica más en el sur, en Chile. Pero la solar claramente en Chile arrancó, y en Uruguay fue un poco el caso inverso. Uruguay tiene claramente un recurso eólico bastante mejor que el solar, pero hoy en día la cantidad de energía eólica instalada hace que por momentos, en la noche, por ejemplo, una noche ventosa, pueda llegar a sobrar energía eólica. Hoy no sobra tanto, pero podría llegar a sobrar. En el pasado sobró un poco más. Sin embargo, puede pasar que en algunos días de verano, al mediodía, nos falte energía, porque justamente en Uruguay se da una complementariedad que es interesante para otros temas, como por ejemplo para la producción de hidrógeno, pero no genera, digamos, los eólicos no generan mucho a mediodía y lo que genera es la solar. Entonces se hace casi que 2 más 2, o sea, una decisión bastante sencilla, que hay que instalar más solar en Uruguay, a pesar de que no es el mejor recurso que tenemos, no tenemos mejor eólica. Voy a repasar lo que acabas de decir. La energía eólica, el viento puede soplar en cualquier momento del día, pero vos decís, al mediodía suele ser el momento que afloja el viento, podríamos decir. Sí, aclaremos que estamos hablando siempre en términos generales, promedio, ¿no? Sí. En términos promedio. No si hay tormenta de viento, o si hay sudestada, o si hay... Ahí cambia totalmente el régimen. Pero el viento régimen en Uruguay, en general en Uruguay, correlaciona en casi todos los parques eólicos, salvo algunos en el norte, correlación idéntico o muy parecido, es decir, tiene el mismo perfil de generación diaria. ¿tá? Pasa que en un caso normal, en un día tipo, el viento se reduce un poco al mediodía. O sea, en la mañana un poquito, ya arranca un poco bajo y va subiendo en la tarde y se hace mejor de noche. Entonces, lo que decías ahí, perdón, eso que decías de lo complementario es que, por ejemplo, en verano, que es el momento del año en que más se consume, ¿no? Por los aires acondicionados, hoy en día pasa que al mediodía, que es cuando hace más calor y los aires están más a full, de repente la energía eólica no basta. Eso implica que hay que prender las centrales térmicas, ¿no? O sea, quemar combustible. Podría pasar que, por ejemplo, si estamos, supongamos, estos son muchas variables, ¿no? A la vez, es como el que está haciendo malabares con las pelotas, hay varias que están en el aire, pero si en un caso se da que pasa esto del régimen eólico, que es bastante normal, y hay una sequía, por ejemplo, que no tenemos hidroeléctrica, ¿ok? Al mediodía, si no tenemos suficiente solar, o tenemos que prender alguna térmica, ya sea de origen no fósil, como por ejemplo las biomasas, las generadores con biomasa, o tendríamos que prender alguna central con combustibles fósiles, que es lo que en algunos momentos sucede y es lo que hace que Uruguay no tenga 100% renovables la matriz eléctrica, sino que tiene un porcentaje pequeño, entre el 3 y el 5, 6, 7%, dependiendo del año, donde hay que prender las fósiles. Eso podría ser resuelto parcialmente instalando más solar. Lo que tiene la energía solar de malo, entre comillas, es que genera más o menos la mitad del día, ¿no? O sea, por la noche no genera. Es básico, pero no viene mal repetirlo.
Exactamente, por eso cuando uno habla cuando uno dice, bueno, esta planta solar podría suministrar la energía equivalente a tantos hogares, es verdad, esa energía total sumada de todos los mediodías o todos los, digamos, los momentos diurnos que generan, quizás sí pueda suministrar el total de la energía de tantos hogares, pero hay momentos donde no le va a poder suministrar, que es en la noche. Entonces, o se complementa con otras fuentes, como en Uruguay, que tiene una muy buena complementariedad con eólica, obviamente con la hidroeléctrica, con las de base, digamos, que son firmes, o se ponen baterías, o sea, un almacenamiento para que durante el día parte se inyecte a la red y parte se almacene, y en la noche utilizar ese almacenamiento para cubrir esas. Hay varias soluciones en ese aspecto, ¿no? O sea, hay otra inversión a hacer ahí que es en baterías, decís. No solo en los paneles, sino en baterías, en conexión, ¿no? De llevarle los paneles a los lugares. Necesario, sí, perdón. En Uruguay no es tan necesario porque tenemos un sistema bastante, digamos, tenemos como unas baterías de hecho que son las hidroeléctricas, por ejemplo, en donde uno puede no turbinar en caso que tengamos agua, no turbinar el agua y guardarla para los momentos en la noche, por ejemplo. Y ahí seguimos siendo renovables y tenemos una batería natural. Bueno, no es natural porque las hidroeléctricas son construidas por la mano del hombre, pero quiero decir, pero ya la tenemos de per se. En otros sitios, como el norte de Chile, no hay otra solución que almacenar con baterías. Y bueno, y así pues, en Australia estaba repasando el proyecto que ayer tenía un poco la duda. Sí se está previendo baterías, más o menos para el equivalente a unas 6 horas y media, casi 7 horas de funcionamiento, que es básicamente el momento más crítico en la noche, ¿no? Es interesante la definición que hacías del sector energético como unos malabares, ¿no? Como un puzzle, podríamos decir también. Todo el tiempo manejando todas estas fuentes y tratando de acomodar para que nunca falte, ¿no? Es el trabajo de malabar, es el trabajo que hacen los despachos de carga de todos los países, ¿no? Que en Uruguay, por cierto, se hace muy bien y con muchas fuentes. Que era un tema que antes que viniera la primera transición energética se dudaba de eso. Se decía siempre que máximo se podía inyectar 20% de energía eólica, y claramente Uruguay demostró que no es así, que se puede llegar a mucho más. Pero atrás de eso hay digamos, están los despachos de carga que trabajan silenciosamente y con mucha información en tiempo real y de previsión a futuro, como para tomar buenas decisiones y hacer que todo funcione y que a nosotros no nos falte la energía eléctrica en nuestras casas, ¿no? Convertite en el educador que te hubiese gustado tener. Formate en temas de actualidad como acoso escolar, inteligencia emocional, inclusión y más. Lleva la educación del futuro al presente de tus alumnos a través de Profuturo, una plataforma de cursos virtuales, gratuitos y tutorizados para docentes certificados por el Ministerio de Educación y Cultura. Profuturo, el programa de innovación educativa de Fundación Telefónica Movistar. Encontrá en Star Center todas las soluciones corporativas Brother de impresión, digitalización e identificación para integradores y resellers, así como un amplio portafolio Lenovo con equipos resistentes que se adaptan a los ambientes más exigentes de trabajo y todas sus soluciones para data center. Consultanos starcenter.com.uy. Fernando, tengo algunas preguntas más para hacerte sobre Uruguay y por dónde tiene que seguir recorrido en este sentido de energía solar. Pero me queda una más en general sobre el sector solar, que es las represas están en el río, ¿no? Tienen su impacto ambiental por los embalses que se generan. Los parques eólicos también tienen su impacto en el ruido, por ejemplo, pero están elevados, por lo tanto se pueden poner abajo cultivos o puede incluso pastar ganado, imagino. El tema con los paneles solares es que ocupan un montón de espacio que queda enteramente dedicado a los paneles, ¿verdad? Sí, señor, eso es totalmente cierto. Por eso, en general, los lugares, digamos, el planeta tiene la suerte, digamos, que los lugares donde hay mucha radiación son lugares áridos, secos, etcétera, donde no hay mucho cultivo posible, digamos, no hay agua, entonces son desiertos, entonces no hay una actividad ganadera o agrícola muy intensa. Eso sería como el extremo, los lugares desérticos. Después hay una segunda capa de lugares, donde, como por ejemplo entraría Uruguay, donde uno debería ver en los lugares donde hay menos, ¿cómo se dice?, menos actividad o que no compita con la actividad agrícola. O eventualmente, que es lo que le pasa en algunos lugares en Uruguay, en Alemania, en
en Argentina, no en todos lados, pero en lugares, digamos, intermedios, que tiene que pagar más por la tierra para competir con cultivos, por ejemplo. Pero bueno, en definitiva es como si fuera un cultivo más, ¿no? Uno pone eso ahí arriba. Lo bueno es que el propietario de la tierra no lo tiene que regar ni cuidar ni nada, simplemente se ocupa el propietario del parque. Pero sí, es muy distinto a la eólica, y también por eso en general muchas veces se opta, en lugar de arrendamiento, en algunos casos se opta por la compra de la tierra, porque también como que no convive con otras actividades, no es muy raro que conviva. Hay algunas iniciativas interesantes, más caras, como por ejemplo granjas eólicas, granjas solares, un poco más elevadas, en donde se puede permitir debajo, yo qué sé, colocar ovejas o algún otro tipo de animal como para que convivan esas dos actividades. O sea, es obviamente un desafío. Claro, ponerlas como si te dijera arriba de las columnas que tienen los molinos. Poner allá arriba paneles. No tan alto. No tan alto. ¿Viste? Los paneles fotovoltaicos están, digamos que, no sé, 1 metro a 3, por decirte algo. Esto subirlo a, no sé, 5 metros, 7 metros. Ojo que también eso dificulta el mantenimiento, ¿no? Cuanto más alto están, ya para la limpieza de los paneles, que es un tema muy importante, sobre todo en lugares desérticos, o para el mantenimiento en general, dificulta un poco porque hay que subirse a alguna estructura, ¿no? Entonces eso es todo un tema del costo operativo del parque después. Siempre es mejor tener parques así solares en vez de instalarlo en las viviendas, por ejemplo, de poner paneles solares. Creo que había una empresa que tenía Elon Musk en su momento que después la dejó un poco colgada, o sea que me imagino que no le estaba dando mucho rédito, pero que llamaba Solar City, que era instalar tejas con potencialidad de panel solar. ¿Ese no es un camino explorable? El de que en las diferentes casas cada uno tenga paneles solares en el techo, por ejemplo. Yo te diría que sí, que es explorable. No hay una regla general a nivel planeta, digamos, que es mejor o que es peor, pero para hacerlo más simple el razonamiento, en lugares donde, por ejemplo, son remotos y no hay acceso a una red robusta de energía eléctrica, o sea, una red de alta tensión, que son esas torres bien altas, acá en Uruguay son de 150 kilovoltios y de 500 kilovoltios, entonces ahí sí conviene poner algo, lo que se llama distribuida, o sea, generación solar distribuida en las casas, porque es más fácil, no tiene que uno inyectar en una red para después tomarla de la red. Pero en lugares donde tenemos una buena red de alta tensión, es más eficiente, digamos, porque siempre es más barato una instalación que se llama utility scale, ¿no? Una escala de grande, de megavatios, o de gigavatios en este caso de Australia. Es mejor inyectar a la red y luego distribuir. Pero claro, por eso, depende el caso, ¿no? Depende mucho el caso, depende qué tan robusta sea la red, depende qué red se tenga. Puede ser que haya una red, pero muy, muy poco robusta, con lo cual no hay lugar para hacer un gran parque, pero sí podría hacerse, digamos, pequeñas instalaciones cerca de varias casas que compartan esa instalación y hacer una distribución más pequeña. No hay una verdad absoluta en el planeta, hay que verlo en cada caso. Fernando, te propongo hacer una pausa y a la vuelta hacemos un último bloque corto con respecto a en qué está Uruguay en esto, por dónde se podría avanzar un poco más, dónde, por ejemplo, sería más adecuado colocar este tipo de parques, con lo que mencionabas de la importancia de la radiación. Así que te propongo hacer un último bloque con eso. En nuestro espacio de disrupción, tecnología e innovación, tomamos una noticia que ocurrió lejos, en Australia, la aprobación ambiental para un proyecto monstruoso de un parque de energía solar de 72.000 hectáreas, de 12.000 hectáreas, lo hice un poco más monstruoso todavía. Y sobre eso estamos conversando con Fernando Scheich, ingeniero, uno de los fundadores de SEG Ingeniería, para hablar de energía solar en general, tomarlo como disparador para también hablar sobre por qué no se ha avanzado tanto en esa materia en Uruguay, el margen que hay para hacerlo. Fernando, quedó una pregunta colgada del bloque anterior porque la mandó un oyente ahora justo en la tanda, que es, vos dijiste que era importante que recibieran mucha radiación los paneles solares, pero también que estuvieran refrigerados. ¿Cómo se refrigeran en zonas tan áridas que no tienen agua? ¿Es nomás con los cambios de temperatura del desierto alcanza? No, es buena pregunta. No es que tengan que ser refrigerados, no darían los números para refrigerar paneles fotovoltaicos. Simplemente lo que manifesté es que en un laboratorio, digamos, el panel fotovoltaico funciona transfiriendo esa, digamos, energía luminosa en energía eléctrica mucho mejor a temperaturas más bajas que altas. Y en algunos desiertos, no en todos, pero en algunos desiertos, es por la altura y por determinadas características,
la temperatura media es un poco más fría que en otros, con lo cual eso ayuda, por ejemplo. Pero no quiere decir que se tenga que refrigerar, ¿no? Sería inviable económicamente. Ok, en los desiertos árabes, por ejemplo, que las temperaturas son muy altas, quizás no conviene o hay algún desafío más, podríamos pensar. No conozco tanto la geografía y las temperaturas. Bueno, pero por pensar en desiertos más calientes, digamos. Claro, sé que, por ejemplo, en el desierto de Atacama, ese factor ayuda bastante. Bien. Entiendo que es un efecto de la altura. O sea, cuanto más alto está un sistema, si hubiera un desierto a 3.000 metros de altura, sería perfecto, porque generalmente por más que sean desiertos, es un lugar frío, ¿no? Pero bueno. Vengamos ya a Uruguay y hacemos el cierre, porque sé que vos además estabas de vacaciones y nos estás haciendo un hueco ahí. Después te voy a mandar un saludo a tu familia para agradecerles que nos prestó un rato. Pero para recordar, acá en Uruguay hay 3 parques grandes de energía solar, ¿verdad? Son 300 megas instalados, me decías ayer, de generación de energía. Digamos, sí, exactamente. Hay un poquito menos de 300 megas que están distribuidos en el Naranjal, que es un parque de 57 megavatios. El que dijiste en Salto. La Jacinta, ¿no? En Salto. La Jacinta, que es uno de 50. Y después está del Litoral, que es uno de aproximadamente 20 megavatios peak. Después hay una cantidad de parques de entre 5 y 10 megas, algunos de 20 también, o de casi 20. Y entre todos ellos suman ese guarismo de un poquito menos de 300. Además, hay mucho instalado a nivel comercial, industrial y residencial, ¿no? Eso es, digamos, ya no es conectado a la red de alta tensión, sino conectado en cada uno de los hogares, etcétera. Y no es tanto por la razón que hablábamos antes, sino que es porque por la regulación uruguaya, en algunos lugares hay como una especie de medición dual. Uno puede generar y si le sobra energía de la generación, la inyecta en la red al mismo precio que la compraría en ese mismo horario. No aplica a todos los casos y aparte fue cambiando la regulación, pero básicamente esa fue la razón, sumado a los beneficios de la Ley de Promoción de Inversiones, COMAP, que también para las industrias y para los comercios generó un beneficio interesante y aumentó la capacidad instalada de eso, ¿no? Eso que decías de inyectarlo a la red de alta tensión, que viene a ser que se lo vende a UTE. Claro, en este caso sería a la de baja tensión. O sea, en mi casa, por ejemplo, donde estoy aquí, tengo en el techo 12 kilovatios, pequeñito, ¿no? Y en el momento que, yo qué sé, no estoy yo en mi casa, y hay sol, esa instalación primero inyecta los consumos de la casa, que cuando no hay nadie es muy poquito, y lo que sobra va a la UTE. Y eso se hace un neteo al final del año, que lo que se inyectó en determinados horarios se paga al que lo generó a determinado precio, que es el mismo precio de la energía que yo hubiera comprado de UTE en ese mismo horario. Entonces se hace un neteo al final del año, y bueno, eso es lo que se termina pagando por el usuario, ¿no? Bien. 300 megas más o menos, un poquito menos decías. El consumo pico máximo de demanda de Uruguay son 1800 megas. Más o menos. Más o menos. Sí. O sea, por supuesto la energía solar estaría lejos de cubrirlo. ¿Y el resto de la producción es suficiente que tenemos de energías renovables para cubrir ese 1800? Bueno, sí. Hoy en día Uruguay, la energía eléctrica está, ya te digo, básicamente siempre en los últimos años ha sido un promedio entre 93 y 97% de energía renovable. En esas renovables se cuentan en orden de importancia la hidroeléctrica, la eólica, la biomasa y la solar. Son todas renovables, con lo cual pone Uruguay en el top 3 de los países con mejor guarismo de energía eléctrica renovable, ¿no? Pero aún en ese top 3 en el que estamos, ¿para vos es necesario invertir y avanzar en energía solar? Sí, definitivamente, porque lo que sucede es que, lo voy a contar con un ejemplo, pero en esa complementariedad que hablábamos, eólica, solar, también se da en el año, es decir, el viento en verano baja bastante el régimen y la solar es cuando aumenta, porque hay más radiación por la inclinación del sol, además del factor día-noche. Entonces puede pasar que en verano, teniendo toda esa cantidad de energía eólica, estamos hablando de 1,5 gigas que tiene Uruguay, que sería bastante grande respecto al pico máximo de demanda. Puede pasar que en Uruguay un mediodía con poco viento y donde no haya agua, tengamos que, o sea, la solar es la que mejor genera, digamos, en ese momento, la campana se hace máxima al mediodía, y que igual a pesar de eso, con todo el cambio un poco que hubo de régimen de consumo, que es con muchos aires acondicionados en verano al mediodía,
puede pasar que tengamos que prender térmica, teniendo toda esta instalación eólica, renovable, haya que prender un poco la térmica. Entonces, en todos los análisis que se han hecho, tanto por la Dirección de Energía hace ya un tiempo, el Ministerio, la UTE e incluso los privados, coincidimos todos en que Uruguay tiene que, o debería haber empezado a instalar un poco de solar, no mucho, pero a razón de, pongamos, 100 megavatios por año, ya hace algunos años, para ir acompañando ese crecimiento que se da y a su vez ese cambio de perfil que se da al mediodía, ¿no? Suponiendo además que el consumo eléctrico va a crecer, porque se viene la movilidad eléctrica y demás, ¿no? Exacto, hay un crecimiento vegetativo del consumo eléctrico, salvo en la pandemia, por ejemplo, y en algunas crisis que hubo. En general los países tienden a crecer todos los años, por lo menos el Uruguay lo ha hecho. Todos los veranos escuchamos un nuevo récord de consumo, por ejemplo. Exacto. Hay que destacar que también hay un pico máximo en invierno por la calefacción, que antes era el histórico, hoy en día el verano lo ha superado en algunos casos, pero es bastante alto también, o sea, se disputan ese máximo, pero sí, entre el aumento que hay de demanda natural, digamos, de la población, ya sea por las industrias, por los hogares, etcétera, por el mayor despliegue de aire acondicionado, y ese perfil que se da, que a mediodía hay generalmente en la media menos viento, y bueno, ahí se da que la solar es donde juega su rol principal, y bueno, coincido con todos los actores que hay que instalar más solar, ¿no? Y eso de instalar más solar, bueno, UTE licitó estos nuevos parques para que estarían funcionando en el quinquenio siguiente. ¿Va por ahí la cosa o todavía falta más? Yo creo que, a ver, licitó solo uno, licitó el de acá cerca de Punta del Tigre. Donde tiene donde ya tiene una planta UTE, ¿no? Tenía otra planta solar, exacto, al lado de la central. Y estaba por licitar la de Cerro Largo, no se lanzó todavía esa licitación. Son todas bienvenidas. También está la cuestión si eso lo tiene que hacer UTE o se puede hacer con el sistema que se hizo en la eólica, por ejemplo, y la solar anterior, que es que los privados inviertan y le vendan la energía a UTE. Ahí está, bueno, obviamente hay varios libritos al respecto. Yo soy de los que opino que lo bueno es que la generación, ya que es abierta, se deje a los privados, pero también si UTE quiere hacerlo me parece también correcto en cierta proporción, siempre y cuando tenga el espacio fiscal para realizarlo, ¿no? Todo un tema de debate ese, ¿no? Generó Totalmente. Cierta polémica, sobre todo en los últimos años. Me parece que cuando se hizo no, pero últimamente sí, el tema de la privatización de la energía eólica, ¿no? Sí, una mención de eso es que en el caso de la eólica, que fue un caso emblemático, creo que ahí, hoy con el diario del lunes, porque la solar todavía no ocurrió tan profundo, pero con el diario del lunes, el tema de la eólica, creo que no hay nadie que dude que ha sido, salvo algún actor puntual, no hay nadie que dude que fue una muy buena solución y se logró en muy poco tiempo. De hecho, ese es el gran mérito de Uruguay. Después está si se sobreinstaló un poco o no, pero claro, eso es como, yo siempre digo lo mismo, es como un partido de fútbol que ganaste 5-1 y entonces al final van todos y critican al golero por el gol que se comió. Claramente con el diario del lunes es más fácil, pero bueno, ganamos, ¿no? Yo creo que claramente el proceso que se hizo con la eólica fue notable, o sea, fue muy bueno y es reconocido a nivel mundial. A veces nos pasa a los uruguayos que lo que nos reconocen afuera, acá en Uruguay algunos actores no lo reconocen, pero fue así y lo reconoce todo el mundo, ¿no? Ingeniero Fernando Schei, fundador de C Ingeniería, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias, un saludo a la audiencia y un placer como siempre.